Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acá entraba la película Virgen y después se hacía un bucle para cargar la cámara como corresponde, un bucle acá que salía la cámara, la película pasaba por este rodillo, acá se hacía el bucle, pasaba por la ventanilla, acá la ventanilla había que abrir para colocar la película. O, jak dużo do czytania. Dużo, na wiele godzin. Mucho para leer. Es una alegría porque así no me olvido el idioma. Ahora así y después seguro. Ahí, ahora sí. Lo que pasa es que ahora no se ve, como no está la película puesta en la ventanilla, se ve solamente el redondel. Normalmente cada profesión tiene sus bemoles. Yo muchas veces repetí a mis alumnos durante mi larga carrera cinematográfica, que con el aparato en la mano uno pierde miedo, no está inhibido. Yo les decía que cuando tenía la cámara en la mano y enfrentaba peligro, no pensaba en el peligro, pensaba en lo que yo filmaba y trataba de hacerlo de mejor manera posible. Para mí Tadeo es el hombre que yo relaciono siempre con sucesos argentinos. Recuerdos de infancia, uno iba al cine y lo primero que veía era sucesos argentinos, y de grande supe que era un polaco. Un hombre que para mí es un ejemplo del buen inmigrante, aunque uno no debiera decir un buen inmigrante, un mal inmigrante, pero es el inmigrante que logró juntar lo mejor de sus dos mundos. Del primero, el que trajo, el país en el que creció, y que logró hacer de su segunda patria realmente una segunda patria y sumar dos en lugar de estar en conflicto con su lugar de origen y su lugar de nueva residencia. Esto de que entré a trabajar en el cine es casual, completamente casual. Cuando era muy chico, mi padre tenía un conocido operador de cine y me llevó a ver la cabina del operador. Me llamó mucho la atención cómo recorría la película, porque se veía con el recorrido de la película. Mi familia consistía de dos hermanas y un hermano más, éramos cuatro. Mi hermano era 5 años menor que yo. Mi hermana mayor tenía 2 años más que yo. Y después teníamos una hermanita que nació 8 meses antes de la muerte de mi papá. Mi papá murió muy joven de casualidad, de un accidente prácticamente. Y nos quedamos a cuidado de mi mamá, nada más. Los años anteriores a la guerra también fueron años difíciles, pero años donde estaban volviendo a sentirse libremente polacos, y de golpe les llega la Segunda Guerra y nuevamente tienen que empezar a pelear por su identidad, por sus principios. Cuando estalló la guerra, yo estaba en la escuela secundaria. Quemaban todos los libros que eran muy importantes para
para un polaco. Destruían los edificios que eran históricos, bombardearon las iglesias cuando entraron. Entonces me ocurrió la idea de tratar de salvar, aprovechando mi popularidad en el colegio. Hice como organización clandestina con patrocinamiento de un sacerdote. En pocos meses nació la resistencia en toda Polonia. Y esta resistencia tenía noción de nuestra actividad y nos incorporaron sin decirnos exactamente que nos podían usar en algún momento para su actividad. Llegó un momento que me tocó a mí, me dieron un destino para cumplida esta misión, inmediatamente tenía que volver. Cuando iba a volver, esta persona que yo la conocía de Pinsk, quizás esto también provocó que me dieron contacto con él. Él me llamó y me dijo: mira, Tadeo, acá te voy a colocar en tu tapado unas cartas, lo voy a coser y todo, pero olvídate. Tomé el tren, él me acompañó al tren, tomé el tren y viajaba de vuelta. Cuando en un momento pasé al pasillo, los trenes en Polonia tienen cabinas y pasillos. Pasé el pasillo donde se podía, digamos, fumar, ya fumaba. Y me dio la sensación que he visto una cara que me era conocida. Pensando bien, me di cuenta que era un compañero que estaba en otro colegio antes de la guerra, pero en últimos tiempos también estaba, como todos los alumnos polacos, en el colegio a donde también yo estudiaba. Bueno, digo, a lo mejor era la sensación. Después de un momento salí otra vez al pasillo y otra vez me dio la sensación que lo vi escondiéndose. Esto me llamó mucho, poderosamente la atención. Y después de un momento dado sentí voces de unos guardas de tren que hacían pasar a los policías de ferrocarril. Así que esperé tranquilamente que viniera la policía. La policía revisó los documentos y cuando me tocó a mí entregar el documento, miraron, me dice: salí al pasillo. Esto me asustó un poco. Salí al pasillo, ahí había varios policías de ferrocarril que me rodearon y ahí me arrestaron, me detuvieron, me empezaron a investigar todo el tiempo. Yo lógicamente no podía decir nada, solamente podía decir que tenía un contacto, pero lógicamente lo que más guardaba. Así que no les dije nada, pero me di cuenta que alguien me delató y lógicamente mi sospecha era de este compañero. Como no encontraron nada, primera vez, después otra vez, al final me cortaron la ropa, contaron sobre todo y encontraron las cartas. Primero hacían firmar todas las investigaciones que han hecho. Claro, pusieron cualquier cosa, ¿no? Y para no sufrir más, firmé todo. Podía
tocarme la pena de muerte por traición a la patria, porque ellos consideraban que éramos nosotros, pertenecíamos a la Unión Soviética. Y yo tenía no sé cuántos párrafos de esto, de traición, de venta, de no sé qué, de robos de la cultura polaca. Pero me tranquilizaban que yo no tenía todavía 18 años, entonces quizás me salvaba de fusilamiento. Bien, estuve en la cárcel esperando la sentencia cuando estalló la guerra entre Alemania y Rusia. Los alemanes, sin declarar la guerra, atacaron a ellos y urgentemente nos evacuaron entonces a Rusia, a Siberia. Yo vivía cerca del lugar, justamente cerca de la estación de trenes en Pinsk, en mi ciudad. Y cuando nos empezaron a llevar, a embarcar, inmediatamente corrió la voz y mi familia se enteró y buscó el lugar a donde íbamos a pasar y nos vimos, pobre mi madre llorando y mi hermano, que era 5 años menor que yo, y 2 hermanas desesperadas, no sabían qué iban a hacer con nosotros, si todavía nos íbamos a encontrar vivos o no. Así que estaba desesperado de sed y pedía a mi familia que si podían alcanzarme un poco de agua. Como mi casa estaba bastante cerca, solamente tenían que atravesar un campo de deportes que separaba las vías de la ciudad donde estaba del borde de la ciudad donde estaba mi casa. Entonces corrió enseguida mi hermana o mi madre, no me acuerdo, y trajeron el agua. Cuando me querían alcanzar, claro, se tenían que acercar al vagón. Cuando mi hermana me alcanzaba el agua, el mongol con el fusil golpeó la mano de mi hermana, le cayó el agua, pobre. Empezó a llorar desesperada y yo me quedé sin agua, me quedé con la sed. Ahí empezó mi vida de campo de concentración. Los rusos se sentían perdidos. Stalin se refugió atrás de los Urales, en Kuibyshev, trasladó todo el gobierno, todo. Estaba prácticamente perdida la Rusia. Y entonces el gobierno polaco libre, que estaba en Londres, en conversaciones con Churchill, el jefe de gobierno era general Sikorski, de parte de Polonia, lo convencieron de sugerir a Stalin de que librara a los presos polacos, que nosotros calculábamos que eran más de 1,5 millones, casi 2 millones, y formar de los que estaban todavía vivos y en condiciones un ejército. Anders szybko się zorientował, że jedynym ratunkiem i dla tych ludzi, których wyciągał z łagrów, jest po prostu wyjście przez południe do Iranu, do Teheranu, później przez Irak chyba, właśnie Palestynę, do Włoch.
I on wyciągnął olbrzymią część Polaków z rosyjskich łagrów, ale nie wszystkich. Y nos sacaron a un pasillo, nos pidieron los documentos, nos hicieron sentar, llevó a una oficina todos los documentos y ahí estuvo un rato cerrado en la oficina. Después se sintió una voz y llamaron a uno. Al final me tocó a mí. Entré, estaba el oficial en Cabudé, de policía secreta, y me dice, mira, tengo tu expediente acá, sé quién sos y cómo actuaste en contra de nuestra patria. Ahora te damos dos opciones para elegir. O quieres entrar en el ejército polaco que se forma en el sur de Rusia, en Kazajstán, o podés trabajar en uno de los coljoses de nuestra gran patria y aportar al bienestar de la Unión Soviética. Decidite. Tenés unos minutos para esto. Yo, la verdad, digo, tiene documentos míos, digamos, documentos, mi expediente, sabe quién es. Si digo, quiero ir al ejército polaco, va a decir, sos siempre el mismo fascista, vendedor de la patria y qué sé yo. Ellos nos trataban como ya de miembros del pueblo soviético, ¿no? Pero sí, digo que quiero ir al Cojos, me voy a morir trabajando en algún lugar apartado de Rusia y sin ninguna chance. Bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una desesperación me agarró, pero digo, en la vida hay que arriesgar. El ejército, dije. Sabía que siempre eras igual, no te cambió nada estadía en estos lugares. Salimos afuera, frío, nieve, ya era la noche, una nieve caía fuerte, nos acompañó un guardián, siempre con el fusil, y se acercaron unos guardas, abrieron el portón, se cerró y nosotros quedamos afuera. Y la primera reacción que uno tuvo, por lo menos yo y después hablamos entre compañeros y todos tenían la misma sensación, de volver, de pedir que nos dejen entrar, porque allá teníamos el techo. Afuera era una taiga, como desierto blanco, todo nevado, no se veía camino, no se veía nada, ni una luz. ¿Qué hacemos? Y ahí empezamos el viaje. Bien, el viaje es muy difícil de describir porque duró 1 mes y medio, hasta que llegamos a donde se formaba el ejército polaco. Pero cuando llegamos ahí vino la desilusión muy grande. Tanta gente llegó que se acabó el cupo. No había más lugar. Las autoridades soviéticas otra vez nos juntaron
cargaron en los trenes y nos llevaron en otro viajecito. Que los viajes son terribles. Y después nos repartieron en distintos campos de trabajo, allá mismo en el sur, que allá es digamos, Siberia, todavía sigue Siberia. Ahí era muy conocido el viento blanco. En un momento dado desaparecía toda la tierra. Uno sentía la nieve adentro de la ropa, una cosa tremenda, ¿no? Y allá se formaba otra unidad polaca. Cuando terminaba ya la cuarentena me sentía con fiebre y digo, ahora me van a mandar a la carpa nosotros decíamos de los muertos. ¿Qué hago? ¿Cómo me salvo ahora? Ya la perdición. No entraba en el ejército, no podía usar de sala de auxilio, no podía tener uniforme. Entonces, tenía que... Bien, y el problema mío que para ir hasta la mina, nos dieron como alojamiento una mina antigua, como 15 kilómetros de este lugar. Entonces, sin zapatos, yo tenía los pies atados con trapos. Pero ¿cómo conseguir zapatos? Me ocurrió la idea de buscar el auxilio del padre, de un cura. Había un cura. Entonces he ido y digo, padre, vengo a pedirle una gran ayuda. ¿Qué quieres, hijo mío? Digo, padre, yo siento un poquito de fiebre, pero yo no estoy enfermo, yo estoy bien, pero seguro me van a mandar a la carpa de los muertos. ¿Por qué no me consigue, padre, un par de zapatos? Porque así con trapos no voy a poder llegar. Yo voy a tratar de ir atrás del pelotón y así llego. Y una vez allá, ya estoy salvado. No, hijo mío, ¿cómo voy a hacer esto? Yo no puedo hacer esto. Bueno, y si tienes una enfermedad contagiosa, después vas a contagiar a medio mundo. No me pongas en el compromiso. Padre, por favor, bien, tanto rogué, tanto lloré, que al final me hice bien. Mañana, cuando se forma el pelotón, ven y golpeame la puerta. Padre, gracias. El día siguiente, golpeé la puerta, abrió un poquito, me sacó un par de zapatos bastante gastados, los metí, pero eran chicos, tenía dedos doblados, pero los até, qué sé yo, y esperé hasta que pasara el pelotón. En el pelotón iba un amigo mío justamente con quien hacíamos compañía y buscábamos comida juntos. Y entonces hemos quedado que él iba atrás y me iba a dar la seña cuando ya podía yo salir de escondite. Y así fue. Me dio la seña cuando pasó el pelotón. Poco a poco arrimé, al final llegué a formar la parte de pelotón y llegué 15 kilómetros, ya últimos, llegué con una descompostura muy grande y nos llevaron enseguida cuando nos desistieron y llevaron a los baños para higiene. Y ahí yo me metí abajo de la ducha y no me acordé más. Ahí me dijeron que me encontraron desmayado, ¿no? Y me desperté en la enfermería, justamente. Ahí empecé
una larga peregrinación por los hospitales. Me agarró pleuritis primero, lo que me agarró. Después me agarró malaria tropical. Después me maleó, una cronosepsis, septicemia crónica, qué sé yo, me detectaron después. Así, y cambié varios hospitales. Cónsul me dio un certificado y al mismo tiempo una ayuda con unos pesos, con unos rublos y algo de pan para el viaje, y me dijo, paró un camión y me hizo subir arriba para llegar a Tashkent. Viendo que estaba muy enfermo, sin poder mover, llamaron a una enfermera. Cuando la enfermera se acercó y me vio, se pegó el grito: Tadeo, vos sos Tadeo Bortnovsky, sos hermano de mi gran amiga Eduviges, de Pinsk, ¿verdad? Sí, pero no podía prácticamente ni oírme la chica. Y entonces me dice, no te muevas, yo te voy a socorrer, te voy a llevar al hospital y allá te van a atender, no te preocupes. Así como me dio enseguida varias inyecciones, y después esto me salvó la vida, porque ya en el hospital tenía atención médica. Y en este hospital había muchos enfermos que llegaron de lejos lugares de los campos de concentración en Siberia. Conocí allá justamente segundo jefe de propaganda, que me dijo: bien, hijo mío, si te curas, acordate, ya no vas a poder ser soldado de línea, ya vas a tener categoría D o C. Así que acuérdate de mí, yo estoy en propaganda de segundo jefe, te voy a ubicar en alguna oficina. Y al final quedamos muy pocos rezagados, muy pocos los que no teníamos. Algunos no tenían una pierna, otro no tenía un brazo, algunos no tenían dos brazos. Bien, así los últimos que tenían que dar de comer y no servían nada, no podían trabajar. Entonces vino la orden de arriba, no sé si de Stalin o de oficialidad soviética, de mandarnos también a Persia, que se encarguen de nosotros allá. Y nos llevaron en camiones a través de la montaña muy alta entre Rusia y Persia. Viajamos varias noches y varios días hasta allá. Y allá encontré al final a Zelinsky y le pedí que me ubicara. Me ubicó primero como bibliotecario en la biblioteca del ejército, ¿no? Así que estaba un tiempo, y cuando me enteré que había una unidad de filmaciones, empecé a hacer luchar para que me destinaran allá. Y al final me destinaron a la unidad de filmaciones y me mandaron justamente a Cairo para aprender el oficio, a donde estaba la cúpula de nuestra cinematografía polaca de antes de la guerra. Todo el trabajo de revelación de material que recibíamos y compaginación importante, trabajo de laboratorios, todo hacíamos en el estudio Misr. Estudio Misr era yo no sé si no el único estudio egipcio en este momento que existía.
Estaba sobre el margen derecho del río Nilo. De otro lado, justamente de las ventanas del estudio, yo veía las pirámides y a la Esfinge. Tadeo aprendió cine en la guerra. Debe ser una de las pocas personas que aprende un oficio en medio de una guerra. E incluso llegó al Cairo, donde ya había otros especialistas de cine que le enseñan a mejorar lo que había venido aprendiendo en el camino. Y en el Cairo él hizo las ediciones de los materiales que llegaban de la guerra al Cairo, donde se procesaban y después se distribuían por todo el mundo para que se supiera cómo iba la guerra en el frente aliado. Un día, estando en primera línea, un comandante de este frente me dice: mire, Tadeo, hemos establecido un puente sobre el río, si yo no me equivoco, era el río Seño. Cuando crucé, filmé algunas tomas, había un momento de pausa en el fuego, filmé algunas tomas y vinieron ráfagas de artillería, todos se escamullaron. Yo también, había unas casas cerca, nos metimos en estas casas. Hubo un tiroteo muy fuerte, que no se podía ni sacar la nariz de las casuchas estas. Yo me acuerdo que me agarró bastante miedo, porque había muchos muertos y en un momento así caminando en cuatro me arrimé a un rincón de la casucha y sentí algo duro abajo del pasto seco, sobre el cual seguro dormían los alemanes antes que los sacaron nuestras tropas. Y entonces lo levanté, este elemento duro, y me di cuenta que era una plancha para remendar las suelas de zapatos. Pero era duro, es un elemento duro, ¿no? Entonces lo puse acá como camiseta, digamos, antibala. Me acuerdo de eso perfectamente y me sentí mejor. Mientras acomodaban a los cadáveres y a los heridos, atendían los primeros auxilios, yo traté de evacuarme hasta una escarpa que había a qué sé yo, 1 kilómetro de distancia, que se veían unas tropas nuestras. Así que empecé a caminar, pero los alemanes se dieron cuenta de nuestra evacuación y pusieron el fuego. Así que fuego muy fuerte que me obligaba a cada momento tirarme al suelo, porque se siente el silbido de la bala cuando viene, ¿no? Así que cuando sentía, claro, cuando ya la sentía ya pasó, pero no importa, me sentía más protegido. Además, esquirlas podían lastimarme. Y normalmente me tiraba a los pozos de la artillería, porque no sé de dónde saqué, alguien me contó que a donde cae una bala normalmente no cae la otra, porque es prácticamente imposible. Así que yo hacía 3 pasos o 4 pasos y me saltaba al pozo. Y así llegué
cuando estaba cerca de las tropas que estaban en la escarpa, me di cuenta que me observaban con los catalejos, y cuando me acerqué más me aplaudieron, porque yo tenía trípode, la cámara, la bolsa de película virgen, bolsa de película filmada. Todo esto arrastraba conmigo. Yo tuve una triste experiencia con la Unión Soviética. Me mandaron bien adentro de Rusia y lógicamente tenía gran duda si me podían tolerar. Tadeo no pudo regresar a su patria, a Polonia, en el 48, porque cuando terminó la Segunda Guerra, los polacos corrían el riesgo de volver y ser encarcelados por el gobierno comunista. Tadeo particularmente había trabajado en la propaganda, con lo cual todo el tiempo había hablado en contra del comunismo y era seguro que iba a quedar detenido, en el mejor de los casos solo detenido. Antes de venir a Argentina, tanteé ir a algún otro país, digo sinceramente, porque conocía poco y nada a Argentina y además no tenía absolutamente ninguna amistad y no conocía el idioma. En aquel entonces ya conocía bastante inglés y prefería ir a algún país de habla inglesa. Pero a Norteamérica tenía que esperar 10 años, a Australia lo mismo, a Sudáfrica también. Así que me quedó Argentina. Bueno, es un hombre que lo podemos vincular realmente con su pasado y con su presente argentino, con su fecha de nacimiento, un 25 de mayo, y su fecha de arribo, un 9 de julio. Quizás eso ayudó a que él tuviera dos patrias incorporadas incluso antes de saberlo. Esto de estar en Polonia, naciendo un 25 de mayo, y su último lugar de residencia, porque él intentó quedarse en Inglaterra, algo por Nueva Zelanda, por Australia, no salió, no pudo hacer Canadá tampoco, y llegó un 9 de julio acá. Quizás el destino a uno le marca cosas que uno no imagina, no sospecha. Venimos 5 amigos en el transporte militar, Empire Trooper se llamaba el transporte, y hemos hecho el viaje directo a Argentina. En la entrada al Río de la Plata, ahí nos dimos cuenta que, porque nos dijeron ellos que no íbamos a desembarcar este mismo día porque era el 9 de julio y era fiesta nacional. Sentíamos la orquesta militar, había desfile y todo este mise-en-scène. Conseguí una familia letona que hablaban ruso y tenían una casa en Lanús Oeste. Y ahí me alquilaron un departamento donde fuimos los 5 amigos y ocupamos este lugar. Para mediados de los años 90 se va a dar en Buenos Aires y en Argentina un boom documental
y muchos de los que éramos educadores, historiadores, realizadores, e incluso desde los programas de televisión, muestran una preocupación por ir a buscar los archivos de los noticieros cinematográficos para ilustrar un poco lo que era un mundo que aportaba el noticiero con imágenes del mundo real. Ahí en el Archivo General de la Nación me comentaron que había existido en los años 40 y 50 toda una producción sobre noticias en el cine, que habían hecho noticiarios como Sucesos Argentinos, que es el más conocido, pero también había otros muy importantes como Noticiero Panamericano, Emelco y otros más. Que lo interesante es que habían filmado el mundo histórico, el mundo real, por más de 40 años de historia argentina, o sea, entre fines de los años 30, cuando ya la guerra empezaba, la Segunda Guerra empezaba, y los años 70, estos noticiarios habían estado recuperando la historia de nuestro país a partir de las notas y noticias que salían en los cines, de Buenos Aires y de todo el país. He ido a la embajada británica. En la embajada británica nosotros teníamos un oficial de enlace, como vinieron muchos combatientes en este tiempo, entonces teníamos un oficial de enlace para facilitar los trámites entre gobierno británico y que éramos excombatientes éramos, y nuestro ejército, y nuestro gobierno libre. Entonces pedí hablar con él y le expliqué que busco trabajo y resulta que he ido al ejército y las primeras preguntas eran ¿quién me recomendó? Así que me ocurrió si él podía conseguir una carta de la embajada británica que me recomendara a Marina, que me dijeron que hacía trabajos cinematográficos, para que me empleara en el caso. Bien, cómo no, me dice enseguida, espere, y enseguida lo hizo y pusieron en el sobre ya el nombre de este oficial, que era capitán de fragata. Y resulta que cuando llegué, sin decir nada, di el sobre al hombre de la mesa de entrada. Él enseguida llamó y el oficial me atendió inmediatamente. ¿Y qué necesita? Soldado, me dice, me acuerdo como hoy, pero en inglés, me habló en inglés, así que yo me sentí ya en casa. Le expliqué mi problema, que estaba en el ejército, que me dijeron que ellos hacían trabajo. Me dice, sí, hacemos trabajos, pero nosotros no hacemos trabajos directos, hacemos a través de Sucesos Argentinos, pero hacemos muchos trabajos, así que yo comprendo su situación y me hago partícipe de los problemas que tiene. Ahora mismo voy a llamar al gerente que me atiende siempre y le voy a decir a ver si encuentra algún lugarcito para usted. Así que vaya directamente allá, me dio la dirección y mira, llegué allá y me atendió el gerente de la empresa Sucesos. No, el dueño no estaba y me tomaron enseguida. Es muy importante la manera en que lo conocí, porque esto muestra quién era Tadeo Bornowski ya después de 30, 40 años de haber dejado este noticiario. Seguía preocupado por la idea de recuperar esa memoria, ese patrimonio, y porque las generaciones nuevas, los jóvenes que nos interesábamos por ese proceso, tuviéramos acceso a ese material y a la historia de ese material. Ese material que nosotros conseguimos en el Archivo General de la Nación parecía no tener historia. Eran imágenes que usaban los canales de televisión, que usábamos en la escuela, y no había una historia sobre quiénes lo habían hecho. Encaraba el trabajo personalmente,
Claro, me acompañaban una o dos personas, pero trataba de hacer el trabajo más bravo yo. A veces ocurrían cosas insólitas, por ejemplo, cerca mío, no sé, a un par de metros, estalló la bomba durante un acto peronista en Plaza de Mayo, estalló la bomba en el subte y yo estaba parado arriba de la valija filmando el balcón. Cuando estalló la bomba, un aire violento tiró a un montón de gente y a mí también, menos mal que no me trituraron, ¿no? Estaba por ahí una especie de revuelta paracaidista, la revuelta libertadora, colorados y azules, todos esos problemas. Yo lo filmé, estuve se puede decir, en primera línea, continuaba en primera línea. No por gusto especialmente, ¿no? Pero no me gustaba esconderme atrás de alguien, prefería enfrentar yo el peligro. Tenía una intención muy especial de volver a mi país, más que muchos años no tenía ni noción si mi familia sobrevivió la guerra o no. Se vivía como una herida abierta al no poder volver a los familiares, la tierra natal. Se vivía como... Yo solamente lo he vivido porque me lo han contado llorando, hombres y mujeres que se carteaban, en donde no se animaban a decir todo lo que sentían en las cartas, de allá ni de acá para no comprometerse, pero lo cierto es que aquello se vivió con una tremenda angustia en toda Europa y también en Polonia, en toda Europa Central y también en Polonia. Ale ciekawe jest też to, że kiedy wróciłem do Polski, to bardzo szybko okazało się, że wtedy trzeba było oddawać paszporty na policji po powrocie z zagranicy, a więc oddając paszport taki zostałem natychmiast zapytany o to, co robiłem w ognisku, co robiłem w Posku, czyli jednak tam siatka wywiadowcza jakaś polskich tajnych służb działała i takie kontakty no były właściwie najgorszą rzeczą, jaką można było mieć. To znaczy być przyłapanym na kontakcie z kimkolwiek z drugiego korpusu, z tak zwanymi Londyńczykami, to właściwie mogło skutkować tym, że się nie dostanie paszportu, że się nie dostanie lepszej pracy, że po prostu cały szereg różnych takich komplikacji życiowych. Więc bardzo wielu ludzi unikało nawet kontaktów z najbliższą rodziną, która mieszkała właśnie za granicą. Kontaktowanie się z ciotką wymagało pewnej odwagi. El primer viaje que hice a Polonia era una vez cuando hice el viaje por el trabajo, tenía el pasaporte. En el pasaporte decía argentino y en otro lugar no argentino. Era como necesitaba como residente. Yo solicité pasaporte y me dieron pasaporte, pero no era pasaporte para ciudadano argentino, era para ciudadano residente. Cuando en el aeropuerto de Varsovia, la
aduana, un hombre de aduana, me preguntó si tenía plata polaca. Yo directamente dije que sí, me olvidé de esto, que no se podía cambiar. Dije que sí, que tenía. Todavía me pregunta, ¿pero mucho? Mire, más o menos, y le dije la cantidad. Dice, no, es mucho. Para acá es mucho, pero ¿y cómo cambió? ¿Dónde cambió? Ahí me desperté. Digo, bien, está prohibido. Me dijeron que está prohibido. Le digo, mire, me cambiaron en el banco. ¿Pero qué banco? No, yo, la verdad no me acuerdo qué banco. Pero he ido al banco, pues, pedí cambiar y un empleado me cambió. Dice, sí, lo hizo lo que no se puede hacer. Dice, yo le voy a secuestrar esta plata, le doy un papel y cuando vuelve a este aeropuerto, solicita y le vamos a devolver. Cuando volvía, enseguida en el aeropuerto, cuando vieron mi documento, me dijeron, usted tiene una causa pendiente acá, el cambio de dinero. El avión estaba cargando los pasajeros. Yo veía que si me pierdo el avión, primero que me podían arrestar con causa justamente penal. Digo, mire, el dinero no interesa. En todo caso, después ustedes avisan a mi hermano. Necesito tomar este avión porque tengo una cita en Londres y no puedo perderla. Dice, mire, mira, en todo caso, si usted decide así, que deja el dinero acá, lo dejamos ir, pero el dinero no puede llevar. No quiero dinero. Me entregó el pasaporte que decía no argentino. Corrí al avión, me hicieron favor que otra vez arrimaron la escalerilla, subí. Cuando me senté, me sentí tan relajado como nunca en mi vida. Y el avión despegó. Esto era verdaderamente muy emocionante momento en mi vida, porque yo con este pasaporte era ciudadano de nadie. Argentina no me podía reclamar, porque era residente, no era ciudadano. Polonia, directamente no. Rusia, a lo mejor sí. Si me tuviera que imaginar una Argentina que ha perdido todas sus imágenes, creo que estaríamos afectados en lo que hace a nuestra identidad. Y trato de pensarlo o de compararlo con lo que le pasa a las personas que por alguna razón de fuerza mayor han perdido sus fotografías, sus cartas, han perdido su familia, no tienen para atrás con quién compartir ese pasado. ¿Qué nos pasaría a los argentinos si hoy no estuviese toda esta documentación, todos estos registros sobre ese mundo que se fue? Y yo creo que la idea de argentinidad, la idea de que somos un pueblo que ha hecho cosas que nos hace diferentes. Pasarán los siglos y allá estará el hito de haber conservado estas imágenes y esta comunicación desde estas ondas de un mundo que ya pasó como monumento perecedero. A la Argentina que lo cobijó y a él que encontró en la Argentina la oportunidad de desarrollar su enorme capacidad. Yo creo que lo que le debemos a Tadeo es enseñarnos el valor que tiene una patria, el valor que tiene el lugar donde uno nació y el lugar donde uno vive. Es un hombre que nos enseñó
a respetar y a cuidar la cultura de cada uno. Él respetó y cuidó su cultura polaca contra los soviéticos, y sabemos todo lo que pasó por eso. Y en la Argentina, él cuidó y cuida nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio ligado al cine, a un cine que nos mostraba la historia de todos los días. Quizás una historia oficial, pero es la historia que se fue construyendo y la historia que él cuidó hasta hoy. Mis sueños ya, diría yo que no que están cumplidos, pero ya terminados. Yo ya tengo más de 85 años, así que lógicamente lo que me queda de vida tengo que aprovechar para la familia, para los nietos que tienen vida por delante, y les puedo dar cierta enseñanza, ciertos consejos para la vida, porque la vida es dura, la verdad. Por lo menos la que me tocó a mí vivir fue muy dura.